Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor que todos los días tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre, buscando su rostro, buscando su dirección, escuchando su voz. Tantas cosas que suceden cuando nosotros de corazón le buscamos, ¿verdad? Por eso en este momento inclinemos nuestro corazón a Él y digámosle gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por comenzar este tiempo contigo, Señor, por escuchar tu voz, por querer obedecer tu palabra, por amar tu palabra, pero sobre todo, Señor, amarte a ti, con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Háblanos hoy igualmente a nuestro corazón, bendito Dios, y escribe tu palabra con tinta indeleble en lo más profundo, en la tabla de nuestro corazón, para que nunca se olvide, Señor. No dejes que tu palabra se olvide en nosotros, sino que la pongamos por obra. Haznos hacedores de tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender esas verdades profundas, Señor, que salen de tu corazón para nuestra vida. Abre nuestro entendimiento. Quita, Señor, todo corazón endurecido, toda indiferencia hacia ti. Y vuélvenos, Señor, con una sonrisa, con esa ternura tuya, con esos brazos de amor, a rodearnos, Señor, este día como tus hijos que somos, como tu iglesia, como tu pueblo escogido. Aquí estamos, Señor, y solamente queremos reverenciar tu nombre, darte gracias por comenzar un nuevo día contigo, darte gracias, Señor, porque todo lo que tienes para nosotros siempre será bueno, agradable y perfecto si buscamos tu voluntad. Ayúdanos a entender tu voluntad en el proceso de nuestra vida, en nuestro crecimiento diario, en todo lo que queramos hacer para ti, porque solamente tú, Señor, te llevas toda la gloria y toda la honra. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque todo lo que realizamos y hacemos es contigo y para ti, para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos ahora en este momento estudiando el tema, ¿se acuerdan? De preparados para la venida de Cristo. Estamos hablando de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Entonces ya estamos preparados para ello. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Vírgenes sabias y las insensatas, dos grupos que se formaron y que el Señor mismo les cataloga de esa manera. Jesucristo mismo en medio de la parábola nos dice que hubo dos grupos de vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Y hay una distinción clara entre las unas y las otras. Unas que estaban preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, y las insensatas que no lo estaban. El aceite pues simboliza nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, óigalo bien. Entonces, cuando esa lámpara estaba, pero no estaba completamente con todo lo que necesitaba para poder entrar a esas bodas, el Señor le llama insensatas. Entonces, estar preparado espiritualmente significa mantener nuestra relación viva con Dios todos los días. Es esa lámpara que arde. La lámpara es nuestra vida, ¿sí? Y esa que arde viva, que no se apaga y nos llena constantemente de su espíritu y su palabra. Entonces, no es cuántos versículos tú sabes de memoria, sino cuántos los vives, los aplicas, porque el Espíritu Santo te convence y te lleva a actuar. El retraso del novio y la espera, pues el novio, el hecho de que tardara,
Es una advertencia de que la venida de Cristo puede parecernos a todos retrasada. ¿Cuánto hace que dijo que venía, verdad? Pero ciertamente ya ha venido, ya ha venido para muchos que ya partieron, se encontraron ya con Él. Y para otros, pues todavía esperamos cómo va a ser ese momento. Entonces, durante ese tiempo de espera que tenemos, nosotros tenemos que perseverar en la fe, porque la fe puede ser probada y debemos permanecer vigilantes en nuestra fe, que la fe no falle, que la fe no falte. Podemos dormirnos espiritualmente y quedar como estas vírgenes que se durmieron. Ellas se durmieron esperando al novio, dice. Se durmieron. Entonces la palabra dormirse significa que hay un adormecimiento espiritual que la persona no le deja levantarse temprano, madrugar, obedecer, sino que están como si no pasara nada. Y entonces es no vivir en complacencia, sino de la carne, sino que estar atentos y vigilantes y listos en todo momento para cuando Él regrese. Entonces es muy importante estar preparados. Cuando finalmente llegó el novio, solo las vírgenes que estaban preparadas pudieron entrar al banquete de bodas. Las demás no tenían suficiente aceite y fueron excluidas. Tremendo, ¿verdad? Porque uno cree que porque nombra al Espíritu Santo, porque ora, porque hace devocionales, porque se congrega, porque diezma, con eso ya es suficiente. No, y resulta que cuando el aceite está completamente en la lámpara que en nuestra vida alumbra, da luz a otros y hace la voluntad de Dios, nunca se apaga. Esto enfatiza la necesidad de todos estar en esa preparación. No podemos posponer nuestra relación con Dios pensando que tenemos tiempo para hacerlo, porque la preparación espiritual es de urgencia diaria a través de esa búsqueda que el Espíritu Santo coloca en nosotros, ese querer como ese hacer. Entonces esa parábola sigue con el tema de estar listos y concluye con Mateo 25:13 que dice, por tanto agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Y ese despiertos es ese poder, esa unción del Espíritu Santo para mantener apercibidos. Mateo 24:42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces, Mateo 25:13 hace eco con Mateo 24:42, que está allí esas señales, ¿verdad? Entonces eso sigue marcando la división entre aquellos que están listos y los que no lo están. Entonces la escena es una boda del pueblo, con las vírgenes posiblemente madrinas de la boda, en nuestro sentido, ¿cierto? Como ya lo veíamos en la historia de aquel hombre que vio esas bodas. Y las lámparas son teas que se construyeron con trapos empapados de aceite enrollados en un palo, que alumbran por algunos minutos antes de ser empapados nuevamente con aceite. Y esa reserva de ese aceite se apagaría tan pronto hasta que la volviera a encender. En Mateo 25:8 dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos un poco de tu aceite para que porque nuestras lámparas se están apagando. Y ahí es donde vemos que nadie puede darnos. Ore por mí, ¿cierto? Ore por mí. Dígale a Dios que yo me estoy apagando. Eso no puede ser así. No podemos, sí podemos ayudar a orar, pero la decisión la toma la persona que sabe que ya su lámpara se está apagando, poniéndose al pie de todo, como decimos, al pie del cañón, parándose y buscando a aquel que le puede llenar nuevamente esa lámpara de aceite. No la podemos llenar nosotros, sino solamente Dios con su presencia y con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, cuando esa lámpara está bien, cuando se necesita alumbrar, alumbra en medio de la oscuridad, discierne las cosas que son de Dios, toma sentido y madurez. Entonces, una parte importante de ese relato de la demora es que la iglesia debe estar preparada para esperar la segunda venida del Señor. Siempre debe estar preparada. Y vemos que entonces las 10 vírgenes se quedaron dormidas durante la espera. Pero aquí la lección es igual que
de los dos siervos de Mateo 24, 45, 51, no es que debiéramos estar alertas constantemente, sino que debiéramos tener las provisiones necesarias para cuando venga el momento. Las 10 se quedaron dormidas, pero 5 estaban apercibidas y se levantaron y salieron a encontrarse con el novio porque estaban bien, mientras que las otras no pudieron entrar. Entonces no es tanto que usted se duerma y no, sino que usted esté apercibido. Y esa parábola nos explica que la provisión debe ser, ¿cierto? A lo que sigue si es de suma urgencia. Es de suma urgencia cuando el Señor nos está llamando a algo. Entonces esa parábola saca la aplicación de la posibilidad de ser excluidos del reino de los cielos. En Mateo 25, 12 dice, les aseguro que no las conozco, respondió él. Cuando ya empezaron a tocar, ábrenos, ábrenos, y déjanos entrar, no las conozco. Ser excluidos. Y hace eco con Mateo 7, 23, que dice, entonces les diré claramente, jamás las conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Excluidos completamente. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a querer que estemos apercibidos, pero en una búsqueda personal. Cada que nosotros sintamos que nuestra vida como que está decayendo, como cada uno sabe cómo está su relación personal con el Señor, cada uno sabe, por eso uno juzga de acuerdo a lo que ve, a los frutos, por sus frutos los conoceréis. Pero el Señor conoce el corazón de cada uno y el Espíritu Santo redarguye. Hay personas que buscan al Señor de una manera religiosa, pero no tienen ese contacto con el agua de la vida. Por eso se llama agua de la vida que se bebe. Ven a beber, Él nos invita a beber del agua de la vida gratuitamente. Entonces, cuando nosotros bebemos de ese manantial que es Jesús, dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea que podemos ayudar a otros a salir también a beber de esa agua. Nos convertimos en portadores de bendición. Entonces, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo para nosotros ya. Si leemos Eclesiastés 3, no nos podemos quedar en una estación lamentándonos, no, tenemos que avanzar, avanzar. Y eso es lo que se llama las vírgenes apercibidas. Entonces el esposo es sin duda Jesucristo, ¿sí? Mostrándose aquí como esa suprema manifestación de su amor a su iglesia, a su esposa, a la iglesia, que somos cada uno de nosotros, después de haberla comprado por ese precio de esa preciosa sangre que dice Efesios 5:27, ¿verdad? En ese sentido, es unir así en matrimonio a Jesucristo, fruto de un pacto eterno irrevocable, como lo es ese casamiento, ese matrimonio, esas bodas del Cordero. Y las vírgenes son profesantes de la iglesia, miembros de la iglesia que esperan el retorno de su Señor, de su esposo. Entonces aquí vemos contrastes muy lindos en esa parte que el Señor nos enseña para que estemos apercibidos. Entonces la ocupación de estas vírgenes es salir al encuentro de su esposo, que puede ser en cualquier momento que Él diga, y debe ser de gran alegría, y es un gran deber salir a su encuentro. Entonces el creyente, el discípulo, asiste y espera que Jesucristo venga y espera al Jesús que viene. El creyente asiste a Cristo para darle honor y espera a Cristo para recibir de él honor. Qué hermoso, ¿verdad? Espera a Cristo, asiste a Cristo para darle honor y espera a Cristo para recibir de él honor. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos aquí que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y gran Señor Jesucristo, Tito 2:13, dice, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la condición necesaria para recibir a ese esposo dignamente es tener las lámparas encendidas cuando Él venga. Lámparas encendidas, tu vida tiene que estar permanentemente alumbrando. No se puede apagar el espíritu.
no se puede apagar nada en nuestro ser, porque nosotros somos la luz del mundo. Y esa luz del mundo habla de unas manos que sirven. No solo es un conocimiento cerebral, un conocimiento teológico, es un conocimiento solamente de letra, sino de la iluminación. Ilumina tu vida a otros. Mateo 5, del 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla en una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Muy profundo es lo que Dios nos pide a nosotros que seamos, pero no es indiferente ni es difícil porque Él nos ha dado el Espíritu Santo. Recibiremos ese poder cuando haya venido el Espíritu Santo y ya está en nosotros. Entonces solamente es obedecer. ¿Qué tanto somos luz en medio de las tinieblas? Hoy en día la oscuridad es demasiado, pero nosotros tenemos que alumbrar. Y eso habla de unas manos al servicio, de ayudar a otros a salir de esa oscuridad. Pero si nosotros estamos ciegos, dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro porque ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces el aceite en las lámparas es ese símbolo del Espíritu Santo que será derramado en aquel tiempo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén precisamente para que estén preparados al retorno del Mesías. Zacarías 12:10 tiene esta profecía tan hermosa. Mire lo que dice. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el Espíritu, y está con mayúscula, Espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como por quien llora por su primogénito. Imagínate. Me verán a mí y lamentarán con duelo por su hijo. Llorarán amargamente. Dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Acuérdese que él fue traspasado con una lanza, ¿cierto? Fue terriblemente maltratado. Bueno, sabemos cómo fue lo del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta es la profecía de que ya cuando venga, así estaremos todos aquellos. Y dice, y habla del pueblo de Jerusalén. Entonces, aunque el Espíritu Santo, como el alma de la iglesia, es agente de la unidad, el Espíritu Santo, que todavía está aquí en la tierra, es el agente de la unidad, es el alma de la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede nada, no puede entender nada, no puede hacer nada. Por eso el Espíritu Santo fue dejado a nosotros como iglesia para que pudiéramos ser de servicio, de amor, de ayuda. El Espíritu Santo es todo en nosotros. En Efesios 4:3 y 4 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Oiga, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Entonces, cuando dicen esfuércense, o sea, necesitamos esfuerzo, pero no en nosotros, sino a través del Espíritu, para mantener esa unidad entre todos, un mismo sentir, un vínculo de la paz. Cuando no hay paz dentro del cuerpo de Cristo, hay divisiones, hay contiendas, hay intrigas, hay mentiras, y ahí se metió, quién sabemos. Por eso dice que nosotros tenemos que luchar para que ese vínculo de la paz permanezca mediante el Espíritu. Y hay un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿sí? Y fueron llamados a una sola esperanza. No hay muchos cuerpos porque somos solamente el cuerpo de Cristo y no hay muchos espíritus. Un solo espíritu hay que nos guía a todos. Y ese espíritu es el que detiene, el Espíritu Santo, la aparición del anticristo. Por eso no ha llegado todavía. Y la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:6 y 7, dice, bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre, el Espíritu Santo. Todavía como está aquí convenciendo todavía a personas
que no, todavía no lo quieren conocer. Él es el que convence de juicio, de justicia, de pecado, hace que el hombre se arrepienta. Por eso usted, cuando usted es luz en las manos del Señor, usted comparte, usted habla, usted pasa estos devocionales, escucha esto, se vuelve portador y portadora de bendición, porque el tiempo es limitado. Y entonces el Espíritu Santo está deteniendo, dice, a ese hombre de maldad. Aunque ya ha salido muchísimo esta época porque ya se está cumpliendo las profecías, el hombre de pecado ya se está manifestando. Y es cuando la iglesia ya está próxima a partir. Ya el Señor viene por su iglesia y se la lleva, que es el arrebatamiento. Entonces, según esa opinión que interpreta ese lugar, dice que haya desaparecido de en medio de la iglesia, es en todas partes la razón divina de inmensidad como un agente de regeneración espiritual personal. O sea, el Espíritu Santo está para regenerarnos personalmente y también porque va a estar a cabo durante la gran tribulación. El Espíritu Santo cumple aquí en la tierra unas funciones especiales. Por eso cuando las vírgenes fueron a buscar al Señor de las bodas, él no los dejó entrar. ¿Por qué? Porque ellas no habían hecho su labor, no habían sido colaboradoras con el Espíritu Santo para ser regeneradas, transformadas, para esperar al novio como debía de ser, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces la sensatez o la insensatez son asuntos del alma y tienen una trascendencia muy superior a la prudencia o imprudencia en los negocios temporales de esta vida. Insensatez y sensatez, asuntos del alma. El alma tiene que ser tratada por el Señor. Hay que trabajar en el alma. Todos los seres humanos trabajan, los cristianos, en el espíritu, porque dicen, no, a mí me gusta la alabanza, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, porque ya el espíritu tiene vida a través del Espíritu Santo, pero en el alma no se trabaja con el carácter, con los celos, con las cosas que el alma molesta y no deja. Y ya sabemos que el alma hay que trabajarla. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios 1:7, y el principio de la insensatez es el olvido de Dios. Ese es el principio de la insensatez. Entonces la sabiduría me lleva a tener temor de Dios, dice Proverbios 1:7. El temor de Dios me lleva a ser sabio, pero la insensatez me lleva a olvidarme de Dios. Salmo 14:1 y Salmo 53:1. Anótelos para que usted los lea. Entonces esa virtud es verdadera sensatez. El pecado es verdadera locura. Eso es catalogado el pecado, una verdadera locura. Entonces, la evidencia de esta diferencia de caracteres entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas se ve en lo que necesitaban para la presente ocasión. Ahí vemos qué necesitaban ellas. Y esa estupidez de las vírgenes insensatas se echó de ver en que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. El aceite, esa presencia del Espíritu Santo, andaban de una manera religiosa, haciendo de pronto bien, pensaban que podían orar por los enfermos, todo, pero el Espíritu Santo ya no estaba con ellas. Y así hay personas que piensan que porque se congregan, porque hacen esto, porque lo otro, el Espíritu Santo está allí y hay que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es el que regenera, el que convence. No es que usted ande por las nubes con la mirada en el cielo perdida, no, es con los pies en la tierra, pero consciente de que el Espíritu Santo está en usted y que Él le habla, que Él le motiva a hacer lo que Él quiere que usted haga. Entonces, ¿tuvieron suficiente aceite para lucir durante algún tiempo? Claro que sí. Y aparecer como si de veras esperaran al esposo, pero no llevaban recipiente con las reservas del aceite necesarias para seguir alimentando sus lámparas si el esposo se tardaba. Se olvidaron que había que todos los días, todos los días, todos los días que el Señor, porque por lo menos la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana. Hoy se terminó, mañana empieza y Él le vuelve y la da. ¿Qué tal que al Señor se le agotara y se le olvidara? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Pero Él no, Él sabe que hoy se le agotó, mañana vuelve otra vez en su fidelidad. Y nosotros es igual, hoy se nos agotó ese aceite porque el aceite no dura
para todo un año, no, todos los días hay que llenar las lámparas. Y esto es la comunión con Él, la oración, la intimidad, el poder dejar que ese corazón duro se vuelva de carne. Entonces ellas no habían hecho eso. Y así se le pasa, dice él, a las personas hipócritas, dice Mateo 13:21, que no tienen raíz. Así le pasa a las personas. Entonces los hipócritas son el Señor condenó mucho la hipocresía. Mostrar una cosa que no es, mostrarse como que pertenecen a este grupo que no sé qué y no están haciendo así. Entonces no llevaban dentro el manantial. Hay muchos que llevan en la mano, en el exterior, su lámpara como una aparente profesión de fe. Pertenezco a esto y parece una fe sincera, pero no llevan en el corazón al Espíritu Santo. No lo llevan. Y entonces el Espíritu Santo es el que unge y consagra la vida de cada uno y hace brillar con esa unción. Por eso es necesario su poder para resistir la tentación, el pecado, la seducción al mismo pecado. Y por eso muchos vuelven y caen, vuelven y caen, vuelven y caen. ¿Por qué? Porque las lámparas están vacías. Y el Espíritu Santo es el que lleva y nos da ese poder para decir hasta aquí, no más. Entonces nos podemos presentar ante el Señor y decir, Señor, ya pude en esta área. Entonces Él vuelve y trabaja en otra. Pero si tú vuelves en la misma caer, es porque esa lámpara está sin unción, sin el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes que mirar día tras día en tu comunión. Ellas no tenían provisión para después, les faltó esa provisión para el futuro. Así que tomaron sus lámparas para el uso presente, pero descuidaron el aceite para el uso futuro. Tiene que estar apercibido siempre, ¿no? El Señor se demora, entonces hoy voy a hacer lo que quiera y ya me arrepiento y el Señor ahí me perdona y listo, no. No aprendieron de la hormiga, ¿se acuerdan? Que ella recoge en el verano para tener en el invierno. No atesoraron para sí un buen fundamento para lo porvenir. En 1 Timoteo 6:17 al 19, este capítulo 6 nos habla del dinero, por lo cual la gente siempre se apercibe, ahorra de todo, pero mire lo que dice. Le dice Pablo a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, al fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Ahí está. Entonces yo puedo tener el Espíritu Santo con el presente ahorita, ¿cierto? Y hacer cosas buenas pero para el futuro, ¿cierto? Que es donde yo voy sembrando, haciendo, guardando tesoros, mandando tesoros para el cielo, yo me olvido. Entonces, si tengo algo para compartir, no lo hago. Y aquí lo habla claro, claro del dinero, porque es lo que más el cristiano critica, murmura, dice, como si Dios no fuera el proveedor. Y esto es muy profundo. Dígale, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Esto es atesorar para el futuro, siempre estarlo haciendo, porque eso es lo que se atesora. No es puntual, no es en un momento dado, sino siempre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo hace a través de ti. Entonces dice, al hacer esto acumulará su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Tanto nos falta entender y aprender la palabra. Nos cuesta creer que esto lo dice el mismo Jesús, lo enseña el Espíritu Santo y que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, vemos que Dios no nos miente. Así que vamos a orar, entreguémosle a Dios esta mañana, digámosle, Señor, gracias porque tú eres mi Dios, mi Señor. Permíteme tener esta lámpara encendida todos los días, no de una manera religiosa, sino hacedora de tu palabra, de tus bondades,
de todo lo que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias por hacerme entender lo que significa esas lámparas apercibidas, esas vírgenes con llenas de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, que no te dejemos a un lado, que solamente te tengamos para cosas puntuales, pero no para un futuro, no para siempre. No sembramos para la eternidad, sino que siempre estamos pensando aquí en el hoy, en la tierra, no miramos hacia lo eterno. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en la eternidad, a poner a saber que tú todo lo tienes anotado en el libro de la vida y que las cosas, todas las bendiciones vienen de ti. Para nosotros tú no te quedas con nada, Señor. Papito Santo, queremos ser las 5 vírgenes apercibidas. Por favor, Señor. Por favor, no nos dejes olvidar esta tu palabra. Que la mantengamos bien presente, Señor. Que no es tanto si nos dormimos o no nos dormimos, sino de qué estamos llenos de verdad. Cuánto está percibido nuestro corazón, cuánto alumbra nuestra vida hacia otros que lo necesitan. Cuánto ya hemos avanzado para dejar atrás el pasado y poder vivir el futuro también, pensar en ese futuro que eres tú, Señor. Tú vienes por tu iglesia, pero estamos preparados. Estamos preparados y apercibidos como tú quieres, Señor. Papito de los cielos, yo te ruego que me hagas entender lo que no entiendo y que día a día viva mi vida consagrada a ti como tú lo quieres, Señor. Ayúdame que no solamente es el Espíritu Santo en un momento, sino que siempre me ayudará a vencer la tentación, a deshacerme del pecado y a vivir en comunión contigo. Tuya es la gloria, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, te necesito. Ven, Señor Jesús, ven, pero que me encuentres a mí como esas 5 vírgenes, Señor. Yo te necesito y seguiremos profundizando más y más para seguir entendiendo de acuerdo a esa iluminación que tú colocas en nuestro corazón y esa revelación que viene del cielo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Bendiciones para todos en todo lugar. Dios me les guarde. Un abrazo.